lo debo decir con toda claridad, fue resultado del impulso de la propia sociedad. Fue la sociedad la que lo construyó, lo creó, y por eso hoy resulta tan preocupante, porque además el mundo ha cambiado. De ese mundo de 1989-90 en el que existía la partida secreta, a principios de este siglo, cuando finalmente se logró que se reformara la Constitución y que se obligara a quienes utilizan recursos públicos a transparentar su uso, su aplicación. Bueno, hoy tenemos una situación mucho más compleja porque se evolucionó a la protección de datos personales, porque tenemos en riesgo esos datos personales cada vez de manera más extrema. Está el uso de las tecnologías, el acceso a nuestra información, la inteligencia artificial, en fin, tenemos un mundo que cambió, y por eso tener instancias garantes que protejan nuestros datos personales y que al mismo tiempo a quienes utilizan recursos públicos los obliguen a transparentar resulta sustancial. Yo escuchaba a la compañera cuando hablaba de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad y cómo el INAI las ha respaldado. Bueno, por ejemplo, en el caso de la utilización de las redes y que molestan, exhiben, agravian, especialmente a las mujeres. Finalmente, el Congreso de la Unión lo que hizo fue aprobar la ley Olimpia para que se sancione el que se pueda utilizar sin la autorización de una persona su actitud, todo lo que tenga que ver con su persona. Y sobre todo porque ha sido utilizada para destrozarla ante la comunidad. Bueno, pero el INAI ha jugado un papel muy importante también, respaldando a las víctimas. Y aquí lo que han dicho resulta relevante, el que se obligue al Estado mexicano, a todos los entes públicos a rendir cuentas es sustancial. Y aquí ustedes mencionaban algo que a mí me parece que nosotras podemos mostrar, los sujetos obligados. Los sujetos obligados no son solamente el gobierno, sino todos los que utilicen y tengan acceso a recursos públicos. Y cuando daban el dato de 6,627, que son los que en los estados, en las instancias locales, son sujetos obligados, bueno, pues esto habla de una acción impresionante, verdaderamente impresionante. Sujetos obligados que están obligados a la transparencia, que permite que podamos avanzar en confrontar y enfrentar la corrupción. Y aquí se preguntaba qué es lo que sucedería si no existe las instituciones encargadas de obligar a que se rinda información y a la transparencia, y al mismo tiempo, por otro lado, a la protección de nuestros datos personales. Bueno, pues yo lo veo como un retroceso en nuestros derechos. Están en riesgo nuestros derechos. Nuestro derecho a saber cómo se utiliza el recurso público, ya que se use de manera transparente y eficaz. Y nuestro derecho también a que nuestra información personal sea protegida. Ahora, en el caso del INAI, ustedes han hablado de lo que están haciendo localmente, que es formidable, que es muy, muy importante. Y yo misma lo viví, porque siendo yo gobernadora del estado de Zacatecas, como se mencionaba, fue el primer momento en que se utilizó el acceso de la ciudadanía a la información sobre el uso de los recursos públicos. Por primera vez en la historia de Zacatecas. Estábamos iniciando en el país, pero fuimos uno de los estados pioneros. Quiero decirles que tuvimos un problema gigantesco que casi colapsa el estado. Lo comentaba con quienes nos reunimos, porque construimos el sistema para poder dar información, toda la que nos solicitaran. Antes de eso, pues toda la información estaba en bodegas y eran miles de cajas con millones de datos y de información. Pedimos
a jóvenes pasantes que nos auxiliaran y fue un trabajo intensísimo para poder tener toda la información y poder brindarla. Pero cuando echamos a andar el sistema, digo que casi colapsamos porque recibimos tantas solicitudes de información que durante muchos días todo el equipo de gobierno estaba respondiendo lo que preguntaba la ciudadanía. Y luego, bueno, fue esto aminorando, nos dimos cuenta, yo les decía, este es un poco algo que después nos hizo sentir que no era tan pesado el trabajo, y es que en realidad muchos de quienes pedían información eran estudiantes, los maestros les habían pedido que utilizaran este nuevo instrumento y entonces estamos respondiendo hasta tesis. Las tesis, a ver los datos de no sé qué y no sé cuánto, y ahí estaba la información. Pero fue algo magnífico y fue un paso adicional formidable que se estableciera también que quien solicitara información no tuviera que dar información de quién era, sino que el sujeto obligado, es decir, el Estado, dé la información sin tener la información de quién le está solicitando la misma. Y luego que esto no costara, que no tuviera que pagarse para que tener acceso a esa información. Y en el caso del INAI, yo creo que cuando se dice que no ha dado resultados, no se toma en cuenta que puede ser perfectible. Sin duda, todas las instancias y todos los órganos y todas las instituciones puede ser que tengan fallas, defectos y son perfectibles, pero ¿qué es lo que hizo el INAI con partidos políticos diferentes en el gobierno? Iniciamos con la gran reforma constitucional, estando en el Ejecutivo Federal el presidente Vicente Fox del PAN. Y el INAI trabajó para que se diera a conocer los recursos con la estela de luz, que era pues una obra hecha por el gobierno del PAN. Y luego, después, posteriormente, con Enrique Peña Nieto, el INAI exigió que se diera información y trabajó intensamente en el caso de la estafa maestra, el gobierno del PRI, y en el caso del gobierno de Morena, el INAI también ha sido muy insistente para que se informe sobre lo de Segalmex. Es decir, hay testimonio de que sí puede haber y hay ámbitos perfectibles, pero por otro lado, sobre los recursos, en torno a los recursos públicos, han dado una batalla y han hecho un trabajo muy importante, muy importante. Es más, la crítica que nosotros hemos hecho es que le faltan dientes al INAI y seguramente los órganos estatales señalan lo mismo. Lo que les faltan son dientes, como decimos, más capacidad, pero ahora que esto va a suceder, en la última intervención que hacía nuestro compañero de la mesa del Estado de México, él también señaló algo muy grave, muy grave. Nuestros datos personales. Yo vengo de una época de la izquierda en la que en un principio, aunque queríamos tener derechos político-electorales, queríamos registro, queríamos poder votar, queríamos poder ser elegidos, y vengo de una izquierda que no tenía registro y que estaba perseguida y acosada, vengo del Partido Comunista. Al principio, cuando se habló de una tarjeta de identidad, pues no queríamos que hubiera esa tarjeta de identidad, porque la información la iba a tener la Secretaría de Gobernación y la Dirección Federal de Seguridad estaba vinculada a la Secretaría de Gobernación y la persecución política era tremenda. Finalmente, hemos defendido, respaldado que exista la credencial de elector porque se creó el Instituto Federal Electoral, el IFE y luego ahora INE, y entonces defendemos esa credencial de elector. Pero con esto que se decía, nuestros datos personales, nuestra información, la va a tener concentrada con esta reforma que se propone una agencia digital. Y entonces ya no la vamos a tener dispersa, ya tienen una parte de la información con CURP, con la clave única de registro poblacional. Es una parte de la información. La credencial de elector es otra parte de la información que no abarca todo porque
no incluye a las personas menores de 18 años. Pero además está la información en el SAT. Pero ahora va a haber una agencia digital que va a tener toda nuestra información, por lo menos eso es lo que vemos. No estamos de acuerdo, nos parece muy grave. Y aquí se decía, ojalá no vayamos a esa pesadilla de la novela de Orwell. Bueno, esto resulta preocupante. Ya de por sí, incluso teniendo todas estas instituciones, todas las garantías, con la evolución de las tecnologías de la información, tienen toda nuestra información. Cuando llegó el COVID decían, es que nos van, quienes son los antivacunas, decían, es que no hay que permitir que nos vacunen porque nos van a poner un chip y van a saber dónde andamos y cómo pensamos, y etcétera. Yo decía, pues si lo traemos nuestro chip aquí lo traemos, nos metemos a algo que nos interesa y al rato ya nos están enviando mensajes, información y propaganda y publicidad. Bueno, ya tenemos ese riesgo y es tremendo. Y si ahora vamos a esto otro, es muy grave, muy preocupante. De parte nuestra, pues estará la argumentación, se los quiero decir con claridad. Yo personalmente, y creo que nosotros en Movimiento Ciudadano daremos los argumentos, estamos tratando de dialogar con los compañeras senadores de otros grupos parlamentarios, pero es muy probable que no tengamos éxito. Sin embargo, yo sí creo que debemos mantener nuestra visión de que es un derecho, que se pueda dar que se construyan instancias para que se pueda rendir cuentas del uso de recursos públicos con instancias que gocen de autonomía. Porque si no, bueno, pues con las contralorías sería suficiente. Ya existen las contralorías y creo que las contralorías son un buen instrumento, puede mejorar, pero no gozan de autonomía. Entonces, y dependen del Ejecutivo, de los ejecutivos estatales y del Ejecutivo federal. Y si quien tiene el poder ejecutivo, presidenta o presidente, gobernador o gobernadora, dice estos datos no se van a informar porque los clasificamos como información de seguridad nacional, pues ya, se acabó. Y entonces necesitamos instancias autónomas que digan, no, tú puedes decir que son de seguridad nacional, pero no son de seguridad nacional. El Tren Maya, ¿por qué va a ser de seguridad nacional? Es una obra pública de infraestructura que tiene un fin turístico. Entonces, la autonomía es fundamental. Eso es lo que nosotros hemos defendido a lo largo de muchos años y lo vamos a defender. Y mi opinión es que hay que seguir dando la batalla. Y en el caso específico que ustedes han planteado aquí, ya me extendí mucho respecto de el dictamen, el artículo 5º y el 6º, sobre este atropello al federalismo mexicano, pues nosotros también daremos el argumento. Ustedes están yendo a la Cámara de Diputados, vamos a ver qué sucede en estas horas en que está el debate. Ojalá que haya habido sensibilidad de decir efectivamente es un atropello, no se puede hacer. Cada estado tuvo un procedimiento distinto, específico. No puede tomarse una decisión que atropelle. Bueno, aquí lo vamos a dialogar, ya lo hemos estado comentando desde el día que nos reunimos con varios de ustedes y lo seguiremos comentando, señalando que una obligación federalista, sobre todo el Senado de la República representa el Pacto Federal, la Cámara de Diputados representa a la nación, a los mexicanos y a las mexicanas. Aquí está el Pacto Federal